decides, Señor. Oh Dios, yo reconozco tu grandeza, Padre Celestial, tu magnificencia, Dios. Es incomparable, Señor, lo que tú has hecho, Dios. La creación, mi Padre Celestial, toda la creación te alabe, Señor, y te adore. Ella nos cuenta de las maravillas que tú has hecho, y la palabra nos enseña de los prodigios, de las grandes cosas que tú hiciste, pero sobre todo de ese sacrificio incalculable del cual éramos inmerecedores, Padre, pero tú te diste, Señor, en la cruz. Tú te diste en la cruz, Señor, y nuestros pecados, Señor, fueron lavados. Nuestras vidas fueron redimidas, Dios. Nuestras vidas, Señor, para aquellos que creemos en ti, fueron cambiadas y transformadas desde el momento, Señor, en cual tú te manifestaste a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hoy solo puedo decirte, Dios, gracias, Padre Celestial, gracias por la bendición. Gracias, Señor, porque aún todas las cosas materiales que yo tengo, Dios, tú me las has dado. Gracias, Dios, porque sobre todas esas cosas materiales tú me diste también una familia, Dios. Gracias, Señor, porque aparte de esa familia, Dios, que me diste, Señor, terrenalmente hablando, me diste una familia espiritual. Y es esta la familia de la fe, la que hoy está aquí reunida y congregada para alabarte, Dios, para reconocer, Señor, y aceptar que somos pecadores, pero que en ti encontramos misericordia, en ti encontramos amor. Y esto no quiere decir, hermanos, que no tengamos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos por agradar a nuestro Dios. Él ya pagó el precio, Él hizo lo más difícil. Hoy solo tú tienes que poner tu mirada en Él, aceptarla y empezar a obedecer paso a pasito, poco a poco, Señor, a no fallarle a Él, a comprometerte con Él. Y eso es lo que yo quiero hacer, Señor, y en esta mañana quiero invitar a la iglesia a hacerse. Yo me rindo a ti, Señor. Me rindo, Padre Celestial, porque no podré pagarte, Dios, con nada lo que tú has hecho por mí. Y de gratitud, mi Padre Celestial, yo recibo ese sacrificio y lo tomo para mi vida. Y comienzo a valorar, Señor, lo que hiciste. Y tú comienzas a hacer tu obra en mí. Y comienzas, Señor, a hacer tu obra en cada uno de nosotros, a moldearnos conforme al barro, Dios, a trabajar en nuestros corazones, a cambiarnos, Señor, para la eternidad, Dios, a quitarle a nosotros todo estorbo para poderte ver con claridad y honrarte y liberarnos, Dios, porque este día tú lo hiciste, Señor, para adorarte a ti. Y en gratitud ahí alaba al que vive y reina. Ahí en gratitud dile al Señor, Padre Celestial, yo te lo digo, Señor, yo te amo, Dios. Padre Dios, te amo, Señor. Y aunque tú nos enseñas a ver por fe, Señor, y no por vista, Dios, hoy puedo gozarme y deleitarme, Dios, por ver a esta congregación, Señor. Por ver, Señor, a mis hermanos, Señor, que han decidido congregarse. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que cada domingo, Dios, sea para nosotros, Señor, un momento especial guardado para ti, del cual no podamos apartarnos, hermano, porque este día no lo hizo el Señor para que tú hagas todas las cosas que acostumbras a hacer. Este día el Señor lo hizo para que lo apartaras para Él. Y yo te he dicho que aunque no sea todo el día, por lo menos apartes la mañana, hermano, 2 horas, 3 horas en la congregación. Ni siquiera antes de despertarte. Deberíamos de estar todo el día en oración, todo el día buscando de su presencia, hermano, pero mira, Dios es tan bueno en su misericordia. Adorémosle, busquémosle por lo menos en este tiempo en la mañana, y hazte el hábito y el compromiso de no faltar. Y aunque, hermano, como te dije, el Señor nos enseña a ver por fe, es inevitable ver lo que nuestros ojos ven.
Y hoy yo me siento gozoso, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre, en esta mañana por tus hijos, Dios, por la congregación. Gracias, Señor, por haber puesto el querer y el hacer, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Dios. Gracias por darnos la oportunidad en tu misericordia de despertar. A veces, iglesia, no nos damos cuenta que cada día que levantamos y despertamos, podemos poner un pie y podemos levantarnos y estar de pie, parados, erguidos. Es un buen motivo para agradecer a Dios. Ahí en tu lugar agradecele a Dios por lo que tú quieras agradecerle, pero dale gracias a Dios porque hoy te permitió estar en pie. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios, porque hemos podido ver tu presencia, Dios. Hemos podido sentir, Dios, tu presencia, Dios. Gracias, mi Señor, por hacer de nosotros, Señor, personas fieles, esforzadas y comprometidas en ti y por ti, Padre. Toda gloria y toda honra sean para nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a lo más importante. Escúcheme bien, que esto le quede claro. A lo más importante de una reunión, de una congregación. ¿Sabe qué es lo más importante? La palabra, hermano. Pero qué bueno que lo sabe. Pero también créalo, póngalo por obra. Lo más importante en una congregación no es la alabanza, incluso no son los panderos, no son los ministerios. Lo más importante es la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que edifica nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que nos transforma, la que cambia nuestro corazón. Es a través de ella incluso que podemos conocer a nuestro Señor. Amén. Así que disponga su corazón para lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Y en la última de nuestras enseñanzas del Evangelio de Marcos, justamente hace 3 semanas, cuando me estaba dando el váguido aquel, hermano, justamente cuando vinieron ustedes, por algo me dio el váguido, ¿verdad? Entonces los vi, pues me quería desmayar, pero ahora estoy bien, hermanos, estoy firme. Cuando los vi dije, ay, Señor, agárrame, porque aquel día no entendieron nada. De por sí, no explico bien, y luego todavía andaba así, pues no entendieron nada. Pero bueno, hermanos, ese día vimos que Jesús hizo subir a sus discípulos. Escúcheme, lo que pudo captar ese día. Los hizo subir a una barca con la intención de que ellos no se contaminaran con las ideas de la multitud de gente que tenían y que estaban ahí, de hacerlo rey, pero terrenalmente hablando. Y es que después de haber alimentado, como también ya lo vimos, a más de 5,000 personas, para ellos, es decir, para los discípulos, estaba más que claro que no había mejor candidato para el puesto de rey en Israel que Jesús. No había mejor candidato. Jesús era el óptimo por las cosas que era capaz de hacer. Imagínese, y le puse un ejemplo, imagínese usted tener un candidato presidencial capaz de acabar con la corrupción y todo esto, hermano, con el hambre. ¿No sería el candidato ideal para que se perpetuara como Fidel Castro, verdad, por todo el tiempo, toda su vida de presidente? Claro que lo sería. Tenía la respuesta y la solución. Eso era Jesús. Pero lo que menos esperaban los discípulos, hermanos, ese día, es que después de la algarabía de la gente por el milagro de la multiplicación que hizo Jesús de los panes y de los peces, Jesús pusiera a prueba su fe, es decir, la prueba de los discípulos, sometiéndolos a una tempestad en el mar, a una tempestad de viento que produciría en ellos gran temor. ¿Ok? Este es el contexto y un pedacito más que ahorita les voy a decir para lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a retomar nuestra enseñanza en Marcos capítulo 6, última parte del capítulo 6, versículos del 53 al 56, por lo que le pido a Abraham y a usted, si trae su Biblia, la abran en ese texto, Marcos 6, 53 al 56. Y mientras lo buscan, le digo lo siguiente, un texto que vamos a utilizar únicamente a manera de introducción de lo que veremos hoy, que va a ser Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23. Y ahorita usted me va a entender por qué voy a usar esta porción nada más como introducción. Entonces, por favor, abra su Biblia, Marcos 6, 53 al 56. Ya lo tenemos ahí. Una enseñanza
que lleva por título, o he titulado, La raíz del problema. ¿Ok? Agárrese, dijo el Señor. No, agárrese, hermano. Jesús dice lo siguiente, versículo 53. Terminada la travesía, ¿por qué cree que dice el contexto? Y le contesto de que los discípulos habían subido a la barca, llega la tempestad, Jesús camina en el mar, ¿verdad? Y sube a la barca y se calma la tempestad. Bueno, por eso dice, por lo que dice aquí, dice, terminada la tempestad. Esto es después de que Jesús subió a la barca y calmó la tempestad. Dice el texto, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo, dice, ellos de la barca, subraye esto, enseguida la gente le conoció, es decir, a Jesús. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que los dejase, subraya esto también, tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban, ¿qué dice que pasaba? Quedaban sanos, hermanos. Esta es la introducción, es parte de la introducción de lo que veremos el día de hoy. Podemos observar una vez más que en esta porción de la Escritura nos enseña algo que ya sabemos de sobra. Por eso lo puse nada más como introducción. Jesús se había hecho de gran fama, por lo que la gente lo identificaba fácilmente al llegar a un lugar, y no solo eso, lo buscaban. Había sido tal el impacto causado por Jesús, por el milagro, escuchen, no solamente de todos los que había hecho y la multiplicación de los panes, sino por el milagro que Jesús hizo con la mujer del flujo de sangre. Escúchenlo bien, que las personas en Genesaret le rogaban que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto. Esto a mí me dice que se habían enterado de que esta mujer había tocado su manto y había quedado sana, así que le rogaban que los dejara siquiera tocarlo. Y efectivamente dice la palabra que aquel que lo tocaba quedaba sano. Y yo me lleno de gozo y digo, Señor, déjanos ver tu gloria, Padre Celestial. Déjanos ver estas maravillas y estos prodigios que tú haces, Padre. Y yo quiero decirte algo, esto es posible, iglesia. Nadie dijo amén. Esto es posible. Yo lo creo. Yo lo he visto en mi vida. No sé tú. He visto milagros de este tipo en mi vida. Esto es posible, pero para que esto sea posible, no solo se requiere algo que ya sabemos también de sobra, que es el poder de Dios. Dios es poderoso para hacer estas cosas. No, hermano, es necesario que junto al poder de Dios, y no porque Dios no pueda obrar sin fe o con fe, no, hermano, pero es necesario porque eso es agradable para Dios y mueve muchas veces, como decimos, el favor de Dios en su misericordia. Es necesario tener la fe que tenían estas personas. Los milagros que Jesús hizo, hermano, era porque estas personas tenían una fe realmente que no podía esconderse. Jesús conocía los corazones, Él sabía lo que realmente y en lo que realmente creían, y lo único que bastaba era su poder, y con solo tocarlo, dice aquí, quedaban sanos. Y esto es glorioso, hermano. Esto es glorioso. Lo que tú y yo necesitamos en estos tiempos es eso, es creer verdaderamente. Pero para creer es necesario oír la palabra de Dios. Porque es por el oír, dice la Escritura, que viene a nosotros la fe, hermanos. Si tú no te congregas, si tú no vienes, pues no oyes la palabra. Y no nada más en la iglesia, en tu casa. Deja de poner a Chayanne, como les decía, y pon música cristiana. Y no solo eso, pon palabra de Dios, hermano. Pero fíjate también en lo que pones. Por eso yo te invito a que vayas a la página de páginas del cristianismo. ¿Sabes cuál es la página del cristianismo? La página de páginas. No, Iglesia Cristiana Aliento, hermanos. Vaya ahí, están las predicaciones del pastor. No, gloria a Dios, hermano. No, hermano, pero esa es la realidad. Ten cuidado también con lo que escuchas en las redes sociales. Así que vamos a Marcos ahora sí 7, del 1 al 23. El texto que vamos a estudiar el día de hoy. Marcos 7, del 1 al 23. Pasó pues todo esto, terminaron la travesía, Jesús siguió sanando, le seguían llevando personas a que fueran sanadas. Y dice el versículo 1, ¿ya estás ahí? Amén. Mire lo que dice ahí. Se juntaron a Jesús los fariseos. Después de que sucedió esto de los milagros, se llegaron a Él, se acercaron a Él, y algunos de los escribas, dice.
que habían venido de Jerusalén. Es importante que tú sepas que cuando dice la palabra y especifica que habían venido de Jerusalén, pásale, que habían venido de Jerusalén, es porque en Jerusalén estaba la mera vena de los escribas. Estaban los mejores, los que tenían mayor conocimiento. Así que desde allá se dejaron venir. Dice ahí, venido desde Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, los señalaban. Se están en condenación. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a y subraya esta palabra, porque la palabra lo pone tal cual, aferrándose a la tradición de los ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Que no era un mandato de Dios, sino que se estaban aferrando a una tradición. Dice, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían si no se lavaban muchas veces las manos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas, dice, hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Pero mire el versículo 5, y ahí vamos a hacer una pausa. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Y mira, los fariseos, en específico los escribas, eran eruditos que interpretaban y enseñaban las escrituras. ¿Ok, iglesia? Habían implementado junto a las escrituras, un sistema de tradiciones rígidamente impuesta que habían entretejido, que habían entrelazado con la ley de Dios. Muchos estudiosos señalan que estos eran como brazos que le habían puesto a lo que era la ley de Dios. Le habían colgado normas que ellos decían, supuestamente esto con la intención de guardar la ley. Pero lo peor de esto es que la gente estaba siendo enseñada, y no solo eso, sino estaban participando de estas tradiciones. De manera que los fariseos entran en desacuerdo con Jesús. Por eso le hacen esta pregunta. Por un asunto que tenía que ver con una tradición, con normas de higiene y leyes ceremoniales que se habían enseñado al pueblo judío y que ahora se habían entremezclado. Ahorita lo vas a entender, sé que vamos a ir adentrándonos y vas a ir entendiendo. El problema en sí giraba en torno pues a la impureza y a la pureza ceremonial. De manera que Jesucristo le responde, iglesia, a estas diferencias por medio de una parábola, donde el Señor explica que la verdadera fuente, iglesia, de contaminación no es lo de afuera del hombre, sino lo que está dentro. ¿Qué quiere decir esto? En el interior, en el corazón de las personas. En los tiempos de Jesús, los fariseos ponían mucha atención, un gran énfasis en el exterior, en las apariencias externas, en las tradiciones humanas. Incluso lo ponían por encima de la ley de Dios, de lo que sí era la ley de Dios. Pero Jesús estaba cambiando la manera de hacer las cosas, en específico en cuanto a las leyes ceremoniales y a las tradiciones, sobre todo, que habían incorporado los escribas a la ley. Ok, iglesia, vamos poquito a poco, vamos aprendiendo. Es en medio de estas diferencias donde Jesús les va a enseñar lo que es verdaderamente la pureza, lo que es verdaderamente tener una comunión con Dios, algo que agrada a Dios. Y yo quiero decirte algo en este punto. Definitivamente esto es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Que Dios quiere enseñarnos el verdadero sentido de la santidad, el verdadero sentido de la pureza espiritual, de la comunión y del amor a Dios. Amén, iglesia. Entonces, lo primero que quiero dejarle claro, para no confundirnos, es que lavarse las manos no es algo que esté mal, ¿verdad? Sobre todo porque luego los niños me escuchan y luego no nos queremos lavar la mano. No es algo que esté mal ni lavar los utensilios con los que vamos a comer, sino todo lo contrario. Pero lo digo para que no malentendamos o malinterpretemos lo que hace Jesús. Esta era una norma de higiene, hermano, pero no purificaba el alma. ¿Te das cuenta? No purificaba el alma.
Pero los señalamientos de los fariseos no tenían nada que ver con una preocupación primero higiénica de lavarse las manos antes de comer para no enfermarte. No tenía nada que ver con eso. Su preocupación era más bien algo religioso, algo que conocemos cuando hablamos y decimos religiosidad. Por lo que dice el versículo 3, que todos los judíos y sobre todo los fariseos se lavaban las manos muchas veces. Escúchalo, muchas veces, pero más por la exigencia de un cumplimiento a una tradición, escucha, que por higiene misma. Si tú quieres lavarte las manos, iglesia, esto es para ti, 20 veces en el día, cada vez que vas, está bien, hazlo, no tiene nada de malo. Pero ellos, hermanos, lo que ellos enseñaban es que de no hacer esto, no estaban puros, no se podían purificar, no estaban limpios delante de Dios. Si tú quieres lavarte las manos todas las veces que tú quieras, lávatelas, pero eso no purifica tu alma, eso no purifica nuestros corazones. Los fariseos hacían ver que hacer y seguir esta tradición purificaba el alma. No, mis hermanos, no es así. Por eso los fariseos acusaron a Jesús, porque sus discípulos no estaban o no iban de acuerdo con las tradiciones de los ancianos. Por eso la palabra incluso lo pone así, la tradición de los ancianos. No está hablando de Dios. Ellos realmente querían avergonzarlo públicamente por no corregir a sus discípulos al no lavarse las manos. Qué tremendo, ¿no? Por eso para los fariseos, los discípulos de Jesús en ese momento estaban impuros, estaban inmundos, estaban fuera de la voluntad de Dios por no haberse lavado las manos para comer. Pero mira, los ritos y tradiciones a los cuales se refiere Jesús en esta porción de la Escritura eran aquellos, escúchame bien, que los maestros le habían añadido a la ley de Moisés para asegurarse, y pongo entre comillas, erróneamente de que se cumpliera al pie de la letra lo que era la ley. Y digo erróneamente porque lo hacían más por un carácter religioso que por una verdadera convicción de vivir en santidad, de vivir en pureza, de vivir agradando a Dios. No entendían el significado real de la ley. Recuerde esto, no entendían que todas las leyes que Dios había dado apuntaban hacia algo mucho más grandioso, que era Jesucristo. Apuntaban a una purificación del alma, a vivir una vida de santidad. Así que lavarse las manos no los hacía estar santos delante de Dios. Mira, en el Antiguo Testamento Jehová les había dado a guardar ciertos ritos de purificación. Pero más que ser una acción física para ser limpiados de sus pecados, las intenciones reales de Dios con esto era recordarle a los judíos, era recordarle a las personas la necesidad de limpiarnos de nuestros pecados para poder presentarnos delante de Dios, la necesidad de vivir en santidad agradables para Dios. Los maestros de Israel habían hecho de esto algo que tenía que ver más con una práctica religiosa, iglesia, que con algo que realmente los lavara de sus pecados y los llevara a vivir una vida de santidad. Yo quiero decirte algo, hoy en día, escucha, hay varios que se encuentran así, me refiero en el cuerpo de Cristo en general, practicando cosas, ¿sí?, más por religiosidad que por realmente obedecer a Dios desde un corazón sincero. Están teniendo prácticas, tradiciones de hombres, incluso leyes del Antiguo Testamento, ceremoniales que en el Señor tuvieron su vigencia, hermanos, siguen practicándolas. Y otras peores que ni siquiera tienen nada que ver, pero las implementaron en la iglesia. Muchos están así. La intención de las leyes que Dios había dictado en el Antiguo Testamento, iglesia, era preparar al pueblo para la llegada de un Salvador que iba a hacer por ellos lo que nadie más podía hacer, ¿sí? Lavarlos, limpiarlos de sus pecados por medio de su sacrificio, reconciliarlos con el Padre Celestial. Lo peor del caso es que ese Salvador ya había llegado y estaba con ellos ahorita hablando, Jesús.
Ellos no entendían la ley, hermano. La ley enseñaba, el Antiguo Testamento nos revela quién era Jesucristo. Los fariseos, los judíos conocían la ley al pie de la letra, el Antiguo Testamento, y aún así no podían ver que ese que estaba ahí era el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, que había venido a cumplir todas esas leyes que el Señor les había dado. ¡Qué tremendo! Amén, gloria a Dios. Jesús venía a cerrar la brecha que se había hecho por el pecado y la desobediencia. Un pecado y una desobediencia que se generó desde el Génesis, donde todo es perfecto, el hombre peca, el hombre cae en pecado, corrompe, quebranta la relación de Dios con el hombre. Hermano, el Señor empieza a mandar jueces, el pueblo peca, Dios los levanta, envía un juez para que los reprende, para que los levante, y el pueblo peca y peca y peca. No había otra manera. Dijo el Señor: es tiempo de mandar a mi Hijo, porque el único que puede lavarlos y limpiarlos de sus pecados es Jesucristo. Voy a cerrar esa brecha. Qué tremendo, hermano. Y Jesús vino y nos reconcilió con el Padre a aquellos que le hemos reconocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Te das cuenta? Hermano, hoy la brecha se está volviendo a abrir, está bien. Pero ¿sabes algo? Por eso el Señor va a venir por segunda vez. Solo que esta vez viene por segunda vez y listo. Va a venir a cerrar esa brecha nuevamente. ¡Qué tremendo! Las intenciones de estas leyes eran que el pueblo viviera de una manera santa, pura y agradable a Dios. Pero no, hermanos, vivían en una descomposición totalmente. Así que el problema del hombre, y note que me estoy yendo ahora del pasado, me estoy yendo al presente, le hablo en presente, va más allá de lo físico. El problema del hombre es un problema espiritual, es un problema del corazón. De manera que los rituales y tradiciones judías no podían limpiarlos verdaderamente de sus pecados, sino solo por medio de Jesucristo. Es por eso que Deuteronomio nos habla de una circuncisión más importante que la de la carne y que la del cuerpo. ¿Cuál es esa circuncisión, hermano? La circuncisión del corazón, que apuntaba a algo mucho más grande, más adelante en el Señor, que haría en nuestro corazón una circuncisión del corazón, porque la raíz del problema, hermanos, está en el corazón de las personas, está en nuestro corazón. Los líderes religiosos, hermanos, habían perdido de vista el significado verdadero de la ley ceremonial que el Señor había dictado en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes cuál era su actitud? Su actitud era la de criticar, su actitud era la de perseguir a Jesús. Sus intenciones realmente eran hacerlo caer en contradicción, prestando atención en detalles que no eran los importantes y pasando por alto los detalles que sí eran los importantes. ¿Cuáles eran esos detalles? Que Él era el Rey, que era Jesús el enviado de Dios profetizado en el Antiguo Testamento. No lo querían ver, no lo veían. Estaban más ocupados en no creer estas cosas, en hacer y ponerle brazos a la ley, que en atender que el que estaba enfrente de ellos era Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos. Algo que indicaba que estaba por consumarse, o como dicen por ahí algunos, se estaba cocinando, ¿no? Así le dicen, hermanos, la redención más grande que pueda existir en la humanidad. Se estaba cocinando, ahí estaba ya Jesús. Ellos no veían esto, estaban viendo mejor que si se lavaban las manos o no se las lavaban, que si comían con las manos limpias o no comían con las manos limpias. No, mi hermano, los fariseos pensaban y enseñaban que por el hecho de practicar las tradiciones de los ancianos, la gente podía ganar el favor de Dios. Aguas con esto. Pero sabemos que el perdón de pecados y la salvación no se gana ¿por qué? Por las obras, iglesia. No se gana por eso. No se gana por el cumplimiento de rituales o tradiciones, sino por medio de ¿qué? De la fe. Por eso el lavarse las manos no quitaba las manchas hechas por el pecado. Mientras el legalismo de los escribas y de los fariseos decía que debían obrar, seguir las tradiciones, hermano, para ganarse la aceptación, el favor de Dios y con ello la salvación, el evangelio de la gracia representado por nuestro Señor Jesucristo nos dice que somos aceptos y salvos por gracia, por medio de ¿qué? De la fe. Lo que entonces nos mueve a obrar en obediencia a Dios. ¿Te das cuenta? Tú no obras, hermano, para ganarte el favor de Dios. Tú por fe, porque crees en Él, obras, pero el favor Dios ya te lo ha hecho.
Él nos redimió del pecado. Qué tremendo, mira. Es por eso que Jesús en el versículo, ve por favor el versículo 6. Ve por favor Marcos 7:6. Les dice hipócritas. Wow. Qué tremendo, está dura esta palabra, hermano. Mire lo que viene allá. Hipócritas. ¿Qué es hipócritas? Dícese de una persona que finge cualidades o intenciones que no tiene. Eso es una persona hipócrita. Y eso es lo que estaba sucediendo con los fariseos y los escribas y con el pueblo. Estaban siguiendo tradiciones, hermano. Podían decir, no, yo no voy a seguir esa tradición, pero bueno, vi, en esos tiempos las consecuencias incluso de las tradiciones era tremendo. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo, y escucha esta frase y este texto, porque todos lo conocemos a la perfección. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué tremendo, qué tremendo. A veces así estamos. Podemos encontrarnos así, honrando a Dios de labios, mas nuestro corazón está lejos de Él. Ten cuidado, porque este texto lo conocemos muy bien, pero aguas. Ten cuidado. Puedes estar, hermano, honrando a Dios con tus labios, pero tu corazón está lejos de Él. Sigo diciendo, dice el versículo 7, pues en vano, dice, aquí está, me honran, enseñando como doctrinas, escuche, mandamientos de hombres. Esto es lo que te digo, le estaban incorporando cosas a la ley. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones. Es decir, ponen las tradiciones por encima del mandamiento de Dios. Las tradiciones de los hombres, dice, y luego, por ejemplo, los lavamientos de los carros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los fariseos y escribas habían agregado a la ley un montón de normas aparte, de hombres que las hacían ver como para apoyar la ley. Hermano, ¿tú crees que Dios necesitaba esto? ¿Tú crees que Dios necesita que nosotros le demos ideas para que Él nos dé normas y todo? No, hermano. Dios es perfecto y todo lo que había hecho y dictado era perfecto. Así que bueno, así estaban. El pueblo se encontraba viviendo justamente como había profetizado Isaías. Ellos pensaban y ellos adoraban y ellos profesaban, esto es de labios, una gran devoción a Dios. Escúchalo bien. Lavándose las manos, nos podemos purificar y estamos bien delante de Dios. Pero en su interior realmente estaban corrompidos. Ellos decían ser seguidores de Dios, pero realmente eran seguidores de los hombres. En este caso, de esas tradiciones de los ancianos, habían dejado los mandamientos de Dios y habían, iglesia, adquirido doctrinas de hombres, tradiciones impuestas por los fariseos, hermanos. Así que pretendían adorar a Dios mediante rituales, mediante tradiciones, poniéndolos por encima de la verdadera doctrina. Y te digo algo, iglesia, en este punto, así están hoy en día muchas iglesias y muchos creyentes, enseñando y proclamando doctrinas de hombre, haciéndolas ver como que son partes de la iglesia. ¿De qué serviría lavarse las manos si tu corazón, iglesia, está corrompido, o como dice el texto, lejos de mí? Dice hipócrita. ¿De qué serviría? Y esto, mis hermanos, tiene que ver mucho con lo que mencionamos hace algunas semanas acerca de estar viviendo, y subraya, dobles vidas. Esto tiene que ver, hermanos, con estar con un pie en el mundo y con otro pie en Cristo. Con compartir o tener dividido nuestro amor entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. A esto, y perdóname que te lo diga, no te ofendas, iglesia, pero tómalo de parte de Dios. A esto el Señor le llama de una sola forma, le llama hipocresía. Mi intención no es juzgarte, iglesia. Mi intención no es que te vayas de aquí, ay, el hermano me dijo hipócrita. No, hermano, esa no es mi intención. Mi intención no es juzgarte, sino que se abran tus ojos y tus oídos a lo que necesita la iglesia en este tiempo, y es a la verdad de Dios. Eso es lo que necesitamos. Por eso al principio te dije, lo que tiene más peso y más importancia en una iglesia es la palabra de Dios.
Ese debe de ser tu centro para decidir incluso a qué iglesia tienes que ir. Estos hombres estaban más preocupados por los rituales externos de purificación que por la realidad de sus corazones. De un corazón que anhelara vivir en santidad para poder estar más cerca de Dios y ser agradable a Él. Amén, hermanos. Esto que te estoy diciendo no solo es una historia bonita que nos cuenta Marcos en su evangelio, es la realidad de muchos cristianos. Podemos estar viviendo esto al día de hoy, honrando según nosotros, haciendo cosas para el Señor. Y así están muchas iglesias supuestamente haciendo muchas cosas para el Señor, pero descuidando lo más importante, que es la palabra de Dios, y obedecer lo que dice el Señor en la palabra. Podemos estar asistiendo a la iglesia más por una costumbre que por un anhelo real y verdadero de buscar estar cerca de Él, de conocerle y de vivir en santidad. Tú tienes que evaluar esto, hermano. Palabra dura es esta, pero es para todos nosotros, porque Él nos ama. Él quiere que realmente vivamos. Ayer decíamos en los varones, yo no sé por qué siento que el tiempo está cada vez más cerca. Tú puedes estar honrando a Dios con tus labios, alabando, adorando y diciendo que eres cristiano, pero si tu corazón está lejos de Él, en vano, escúchame, le honras. En vano le honras. Puedes parecer el más religioso de todos, hermanos. Biblia en mano, Biblia en la axila, y ahí vas caminando. Si tu corazón está lejos de Él, en vano le estás honrando. Mira, tú puedes estar haciendo pactos de fe. Tú puedes estar haciendo promesas de fe, como muchos han impuesto en la iglesia, tradiciones. Pues en vano están honrando al Señor. En vano. Porque están siguiendo esto para cumplir y ganarse el favor de Dios, hermano, por lo que están haciendo, pero no realmente porque hay un corazón arrepentido que quiere hacer lo que es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Ay, sí, muy santos, y ay, sí, las ofrendas, para que el templo crezca. Yo también quisiera que creciera el templo, pero no a base de tradiciones, no a base de cosas que están fuera de la voluntad de Dios. No, hermano, yo prefiero una iglesia pequeña de los que estamos aquí, que vengan con un corazón comprometido como el día de hoy, a alabarle y a glorificarle a Él, a disfrutar de su presencia, a gozarnos incluso en su palabra, que nos confronta y nos dice, no seas hipócrita. Hay unas cosas, yo prefiero eso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque un día yo también voy a rendir cuentas si no soy tonto. No soy tonto. No, yo también voy a rendir cuentas, y no nada más por mí. No nada más por mi casa, sino también voy a rendir cuentas por la congregación. Amén. Las intenciones de Dios a través de estas palabras no eran, escucha, condenar a su pueblo. No eran. ¿Cuántas veces no nos perdonó? ¿Cuántas, hermano? ¿Cuántas veces no nos ha perdonado a nosotros? Es lo mismo para nosotros. Las verdaderas intenciones eran hacerles ver que el error que estaban cometiendo al seguir las tradiciones impuestas por los hombres eran hacerlos ver la realidad, hermanos, de su interior. ¿Cómo está su interior? Ay, si muy santos, lavándose las manos para presentarse, están purificados, pero su corazón estaba corrompido. No. Esto no es así. Mire el versículo 9. Versículo 9, Marcos 7:9. Les decía también, dice. ¿Quién les decía? Jesús. Está hablando Jesús y dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso que estás haciendo está invalidando el mandamiento de Dios. Ahí estábamos haciendo pactos y todo este tipo de cosas, dándonos golpes de pecho, pero vemos que el hermano no trae zapatos y no nos importa. Estamos invalidando los mandamientos de Dios, porque dice la palabra que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es invalidar el mandamiento de Dios. En otras versiones dice, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a sus tradiciones. Y viene esto, hermanos, y les cita la ley. Miren a Jesús tan hermoso. Dice, bueno, miren, les voy a explicar de mejor manera. Les voy a poner un ejemplo palpable. Versículo 10 dice, porque Moisés dijo. Y lo que dijo Moisés, ¿quién se lo dio a Moisés? Jehová Dios. Entonces, si tú cambias aquí, dice, porque Dios dijo, honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irreversiblemente. ¿Qué es esto? Una ley que Dios dictó. Esta sí es de Dios, no hay esquivación, no hay escapatoria.
Pero luego los confronta y les dice, pero vosotros decís. O sea, una cosa dice Dios y ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas, no nada más es esto, muchas cosas hacéis semejantes a esto. Mira, vamos a entender esto, un poco trabuco ahí, pero ahorita lo vas a entender bien fácil. Jesús utiliza un ejemplo más para hacer ver a los fariseos la hipocresía de su fe. Peor aún, lo que le estaban enseñando al pueblo de nuestro Señor. La ley de Dios establecía claramente que los hijos debían honrar al padre y a la madre, ¿sí o no? Hasta la fecha, hermanos, esto debe de estar y debe de respetarse. Los hijos debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres, ¿ok? Pero los fariseos encontraron una excusa a manera de escapatoria para no tener que cumplir con este mandamiento, sino con sus ideas y sus tradiciones. Habían aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas, y esto estaban enseñando al pueblo. ¿Para qué? Para su conveniencia. De manera que decían y enseñaban, escucha, esta es la enseñanza, que si un hijo le decía que no podía ayudar a su padre y a su madre porque todo lo que tenía lo había consagrado a Dios, escuche, entonces él ya no tenía la obligación de ayudar a sus padres. Era como quedar exento de la responsabilidad de honrarlos con esta regla. La regla del corbán era parte de las prácticas prostituidas que los mismos fariseos habían incorporado a la ley, y que decía que si una persona, escúchalo bien, dedicaba algo a Dios, sus bienes a Dios, él podía seguirlos utilizando durante todo el tiempo de su vida, pero sin podérselos prestar, sin poder ayudar y sin poder dárselos a nadie. Tú los puedes seguir disfrutando, pero como los consagraste para Dios, los dejaste para Dios, los apartaste para Dios, tú ya no tienes que ayudar a nadie más. Tú disfrútalos hasta el día, hermanos. Cuando esta persona muriera, todos esos bienes que había consagrado a Dios, que los había dado para Dios, eran llevados al templo. De manera que con estos, los hijos se liberaban de la carga, ¿verdad?, de honrar al padre y de honrar a la madre. ¿Por qué? Porque era corbán. A eso se refiere el corbán. Al morir, pues, Dios se beneficia con los bienes de esa persona. Imagínense. Por eso el Señor les dice, pues muchas cosas hacen semejantes a esta, hipócritas. Ellos escondían su obediencia a Dios bajo una supuesta devoción a Dios. Papá y mamá, todo esto que tengo se lo he dedicado a Dios. Esto quiere decir que es corbán. Lo lamento, pero ya no puedo ayudarte ni darte nada, porque está dedicado a Dios. ¿Te das cuenta de la ironía de las normas establecidas, de las tradiciones establecidas por los hombres? Lo irónico del legalismo de los fariseos, hermanos, añadiendo reglas a la ley de Dios, terminaban, como dice la palabra, restando la autoridad a lo que Dios sí había ordenado, restando la autoridad. Por eso dice el versículo 7, que enseñaban mandamientos de hombres como si fueran doctrinas de Dios. Es que esto lo dijo Dios. Es que esto te acerca a Dios. Es que con esto, si tú lo das, te va a prosperar Dios. Enseñamos reglas y quitas y restas la autoridad a lo que verdaderamente el Señor quiere enseñarnos. Por eso te digo una vez más, lo más importante en una congregación es la palabra de Dios. Amén. Esto llevaba a las personas a descuidar lo que realmente era importante para Dios. Estaban más preocupados por lo que era importante para los hombres. Y mira, hoy suceden muchas de estas cosas. ¿Dónde? En la iglesia. Afanados por hacer eventos, afanados la mayoría de las veces porque esto trae dinero, pero descuidando la verdad del evangelio, descuidando la palabra. Ya estamos todos emocionados escuchando porque el profeta fulanito vino y nos está profetizando que este es el año de la multiplicación, este es el año donde aliento va a crecer inmensamente y todo eso. Pastor, ¿usted no tiene fe? Claro que la tengo, claro que
pienso que Dios puede hacer eso, pero lo va a hacer en su tiempo y en su momento, y si Él lo quiere. Y yo le digo, Señor, piénsalo bien, no yo. Le digo, piénsalo bien, Señor, porque si con esta congregación sufro, imagínate, con una más grande va a sufrir más. Entonces Dios es sabio, hermano. Dios es sabio. No lo sé, también a lo mejor el Señor está diciendo, Él conoce mi vida y Él conoce mi corazón, y está diciendo, si te doy una congregación más grande, capaz que mañana llegas en un Camaro. Dios es sabio. Sí, hermano, hoy puedo verme aquí y estar parado aquí muy santo, pero mañana puedo caer. Y no es algo de lo que me oculte ni me avergüenza, hermano. La palabra lo dice, cuida de no caer. Cuida de no caer. Dios es sabio. Por eso es importante, hermanos, en este punto, que te hagas saber que absolutamente nadie puede honrar verdaderamente a Dios si no honra las Escrituras. Fíjate, tú no puedes honrar a Dios si tú no estás honrando las Escrituras. ¿Qué es honrar las Escrituras? Hacer lo que Dios dice, seguir lo que Dios dice. Si no lo estamos haciendo así, por eso la palabra es lo más importante. Tú no estás honrando a Dios, no lo puedes honrar. Tú piensas, y muchos piensan que honras a Dios porque ya trajeron aquí, como te digo, sus primicias. Y bueno, no me quiero meter en estos temas porque mucha gente todavía no sabe esto, ¿verdad? Pero, pastor, es que las primicias son bíblicas. Sí, sí son bíblicas porque están en la ley, pero mira esto y esto y lo otro. Vamos a aprender. Si tú las quieres traer, no me los digas. Trae tu primer sueldo y avienta bien el cesto y listo, cumpliste con Dios. ¿Para qué me lo presumes? Porque hago yo un culto especial de primicias y ahí andan todos trayendo su sueldo el primer día. Hermanos, miren, no me quiero meter en esto porque es mucha doctrina, es mucha enseñanza, pero es eso. A veces pensamos que hacemos cosas y estamos honrando a Dios. Número uno, muchos lo hacen fielmente porque creen que eso les va a traer bendición de parte de Dios, y puede ser, ¿no? Puede ser, ellos lo hacen fielmente, pero no basta con ser fieles, hermano. También tienes que ser una persona que conozca las Escrituras, porque por eso hay muchos engañados en muchos lugares que les enseñan cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero ahí están todos como ovejas siguiendo. Y el pastor, pero ¿cuál es el texto que se refugian? Es que las ovejas siguen a su pastor. Sí, pero si el pastor te va a llevar al precipicio, te vas a ir a aventar al precipicio. Hermano, tenemos que tener cuidado. Versículo, mira por favor. Nada puede estar por encima de la ley de Dios, ¿ok? De la palabra de Dios, pues a eso me refiero. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios. Es por eso de la importancia de que tú te congregues. Y no estoy haciendo publicidad para la iglesia porque eso no me ha funcionado. En un lugar donde te prediquen las Escrituras, apegado lo más posible a ellas. Así te lo digo. Si un día tú te vas de aquí, está bien. Mira, las ovejas no son mías, son del Señor. Yo a nadie tengo aquí afuera. Si un día tú decides irte, nada más asegúrate de esto. Si vas a ir a un lugar donde te van a llenar los oídos de lo que tú quieres escuchar, está bien. Pero yo, mi consejo es, si vas a otro lugar, ve a un lugar donde te prediquen la palabra, lo más apegada a ella. No estoy diciendo que yo estoy súper apegado, no, hermano, pero la verdad, somos temerosos de eso y buscamos estar lo más cerca de esto. Esto es a lo que tú debes de darle más importancia. Versículo 14, 15 y 16 dice: y llamando así a toda la multitud les dijo, oírme todos y entender. Y subraya la palabra entender. No nada más es que entre por un oído y te salga por el otro. No, entiende, dice. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. No lo dijo el pastor, lo dice la palabra. ¿Sabes por qué el mundo, y en específico nuestra sociedad, está como está? Y no me digas, ¿cómo, pastor? Yo no sé cómo está. ¿Sabes por qué está en decadencia? La mayoría de nosotros lo sabemos y nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la sociedad. Pero, ¿sabes? Le atribuimos el problema al gobierno. Es que el gobierno es un corrupto. El gobierno no hace nada lo que tiene que hacer con nuestros impuestos. Y no digo que no es cierto eso. Pero le atribuimos el problema al gobierno. Le echamos la culpa a la educación, a la pobreza, a la corrupción, hermano. Le echamos la culpa a todo. Es más, le echamos la culpa al sistema. Pero el Señor nos dice, a ver, nada, detente. La realidad es que todas estas cosas que acabamos de decir, todas las que me faltaron decir, tienen un común denominador. ¿Y sabes cuál es ese común denominador? ¿Cómo se llama? ¿No? Se llama hombre. El común denominador de la corrupción,
El común denominador de que se corrompan las cosas, de la delincuencia, de todo, es el hombre. Es el corazón del hombre. Y es justamente lo que está dentro de su corazón, de nuestro corazón, incluidos nosotros, lo que hace que todas estas cosas que mencionamos se corrompan. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermano? Porque es en el corazón de los hombres donde está la ambición. Es en el corazón del hombre donde está el egoísmo. Es en el corazón del hombre donde está la soberbia. Es en el corazón del hombre donde está la mentira. Es en el corazón del hombre donde está la incredulidad. Pero también es en el corazón de los hombres donde está la falta de sabiduría, donde está la falta de compasión, donde está la falta de fe, la falta de humildad, la falta de misericordia, la falta de bondad. Es en el corazón del hombre. Así que lo que hay dentro es lo que realmente hace que cualquier sistema sea corrompido, incluyendo, escucha por favor como dice el texto, el sistema de vida establecido por Dios. Es el hombre, es el corazón del hombre. Y mira, para muestra un pequeño ejemplo. Los hombres establecemos normas en nuestras casas, ¿sí o no? Los hombres establecemos normas en nuestro trabajo, ¿sí o no? Establecemos normas en nuestro negocio, ¿sí o no? Establecemos normas en la iglesia. Pero los primeros en quebrantar las normas en todos estos lugares, ¿a que no sabes quiénes somos? Somos nosotros. Somos nosotros. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser incongruentes? ¿Hasta cuándo vamos a hacer que los cambios, hermanos, que necesitamos en nuestra vida sean evidentes? Para entonces vivir en congruencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos, porque muchos están esperando el momento perfecto. Creo que hay una película que se llama La Ola Perfecta, no recuerdo bien, y no la Ola del Santos, ¿verdad? No, La Ola Perfecta. Muchos están esperando, hermanos, que llegue ese momento perfecto para hacer los cambios necesarios. Te digo algo, ese momento nunca va a llegar. Y solo se convierte en una buena excusa para no hacer nada. Dice el Señor, el que tenga oídos oiga. Oírme, dice el Señor, y entender qué cambios tienes que hacer tú en tu vida. Y mira, no me voy a meter en la casa, no me voy a meter en el negocio, que es parte de, me voy a meter en la iglesia, en tu vida. ¿Qué cambios tienes que hacer para comprometerte con Dios realmente? ¿Qué cosas tienes que dejar de hacer? ¿Qué cosas tienes que hacer para estar realmente en búsqueda de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a poner oído a la voz de Dios? Lo que Jesús está enseñando es que la verdadera pureza, hermanos, la verdadera pureza no viene de lo que comemos, ahorita lo vamos a ver. No viene del exterior, sino de dentro del corazón. Lo que Jesús está diciendo a través de este pasaje, iglesia, es que lo que contamina al mundo, lo que anda mal en la sociedad, y yo le agrego en la iglesia, no es el sistema, sino nosotros mismos. Eso es lo que anda mal. Eso es lo que anda mal. Porque lo que corrompe el evangelio de Dios es justamente la ambición y la falta de temor a Dios de muchos pastores. Eso es lo que corrompe el evangelio. Porque empiezan a enseñar cosas que no para su conveniencia. Pero también, no te sientas limpio, la falta de entendimiento, la falta de compromiso de las ovejas, la doble moral y la falta de temor de muchos creyentes. Es el hombre, por donde quiera que tú lo veas, el que corrompe los sistemas. Es que el pastor a mí me enseñó que esto y esto y lo otro y estaba mal. ¿Y tú cuándo buscaste realmente a Dios? Porque estabas muy cómodo cuando te convenía, escuchando mensajes de éxito en tu vida, escuchando mensajes de que todo va a ser prosperidad y nada te va a faltar y todo. Y nunca se te ocurrió preguntarle si lo de los pactos y eso era parte o no era parte. ¿Que a poco necesitas hacer algo especial para pactar tú pactando con Dios? O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? Dios hizo pactos con el hombre. Tú no tienes capacidad ni tienes nada que hacer, tú no puedes pactar con Dios. Y ahí andamos, Señor. Es que si tú me das, yo te prometo. Y lo hacemos, yo lo hice. Que es que si tú me das un trabajo, te prometo que yo nunca más voy a dejar de ser infiel contigo en mis ofrendas, en mis diezmos, en lo que tú quieras, como tú quieras llamarle. No voy a ser infiel, pero deja eso, deja el dinero de lado, hombre, eso es lo de menos. Nunca más
más voy a dejar de ir a la iglesia, voy a ir contigo y el Señor te dé el trabajo, y el día que el Señor te dé el trabajo y te bendice, nunca más te vuelves a aparecer en la congregación. Está bueno. Miren, me han contado, ¿sí? Me han contado. ¡Qué tremendo! Pastor, Natán, pastor, no estoy enojado, dice Natán, no estoy enojado, hermano. Versículo 17. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Fíjate el 18. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? O sea, eso de lavarte las manos no te puede purificar, tampoco te va a contaminar. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. No te asustes. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Un ejemplo más de esto que habían corrompido los fariseos y los escribas. El pueblo judío estaba practicando. Uno de los discípulos, se habían sentido, todos los discípulos se habían sentido confundidos por todo lo que Jesús había dicho hasta hoy. Y es que ellos habían sido criados bajo las enseñanzas del judaísmo, del Antiguo Testamento, y siempre habrían considerado impuros ciertos alimentos como el cerdo. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Va a poner atención? Sí. Y Jesús les dice que no es lo que comen y entra por nuestro organismo, corporalmente hablando, lo que los contamina o lo que contamina el alma, lo que contamina el corazón de los hombres. Al igual que lavarse las manos no purifica el alma. Es lo que les está diciendo, tampoco los alimentos. Te puedes ir a una indigestión, hermano. Si te comes un lonche y no le das al pastor, te va a dar una indigestión. Te puede subir el azúcar si comes muchos pasteles de conjanet o panecitos. Te puede subir el colesterol como a mí, no sé por qué, pero me subió. Pero todo eso no daña el alma. Todo eso, dice el Señor, se elimina literalmente cuando tú vas al baño, porque es algo físico. Así que ahí te va. Esto de no comer carne en vigilia, ¿sí has escuchado esto? Está totalmente fuera de lo que el Señor enseña. Siguen guardando tradiciones y leyes que ya no están, que tuvieron su vigencia en Cristo Jesús. No sirve absolutamente nada, para nada el día de hoy. Una pregunta, yo también la tenía. Se los dejo de tarea. No quieran que todos se los dé yo, pero está muy evidente. El no comer carne en determinada fecha es una tradición de hombres que no te contamina, hermana, pero tampoco, hermano, tampoco santifica tu alma. Es parte de una ley que apuntaba a la pureza que debíamos de tener en Cristo. Pero muchos siguen estas tradiciones dejando de comer carne. Pero ¿sabes qué es lo incongruente? Como los fariseos, sus vidas completamente alejadas y fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no te he puesto el ejemplo de la Semana Santa, no? Ahí estamos todos. La Semana Santa era una semana para guardarse para el Señor. Ya estamos todos dándonos golpe de pecho, pero nomás llega jueves y viernes y al río, carnita asada, chelas y todos con sus hielerotas. Yo lo viví. Y iban los Esquivel conmigo. Un día que se le ocurrió al pastor. Pero qué mal, perdónenme, pero qué mal. Oiga, llegué bien temprano al río, bien emocionado. Nunca en mi vida se me había ocurrido, voy carajo con la hielera, asador y todo. Sergio iba a hacer carne para hamburguesa, todos bien felices. Pero como siempre, el pastor queriendo salir bien temprano. Ahí íbamos en el pobre, los levanteros del mañana. Pues total, llegamos por ahí a las 8 de la mañana, creo, al río. Y echamos todo solo bien hermoso. Dije, gracias, gloria a Dios. Y pues empezamos a montar, una vez empezamos a jugar, no me acuerdo si al uno, y ahí estábamos jugando, Aranza llorando porque estaba perdiendo al uno, y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero hermano, espérese que llegaron ni siquiera las 12 del mediodía, porque hasta esos son flojos, ¿verdad? 12 del mediodía y una multitud de gente en el río, hieleras, cerveza y todo. Estos son los días santos. Ahí andamos guardando las tradiciones, hermanos. Pero lo que menos tenemos es respetar. No comas carne.
Eso no te purifica ni te santifica. Dándonos golpes de pecho por mi culpa, por mi gran culpa, pero viviendo todos en pecado. Hipócritas, dice el Señor. Tengamos cuidado con este tipo de evangelio. Y también tengamos cuidado con este tipo de cristianismo, hermano. También. Hay muchos dándonos de golpes de pecho, pero realmente no estamos siendo congruentes con lo que el Señor dice en su palabra. Aguas. Aguas. Y ya no le digo porque luego después no, hermano, si así no viene, ahora sí le digo lo que le iba a decir ahorita, pues mañana no, al otro domingo tengo hacia la iglesia. Las intenciones de las leyes en el Antiguo Testamento eran mostrar a los judíos, escucha, la necesidad que tenían de ser purificados en el corazón para estar en la presencia de Dios, para estar presentes en Él, hermanos, para ser agradables a Él. Así que todas estas leyes cumplieron su vigencia en Cristo Jesús, y en este caso Jesús declaró todos los alimentos limpios. Así que no te preocupes, échate tu discadita, santifícalos en el nombre del Señor, reliquita en el nombre del Señor. No, mire, hermano, en el caso de la reliquia tengamos cuidado, ¿sí? No, mire, el problema aquí en esto radica en lo siguiente, ¿sí? En el caso de la reliquia es tan sabrosa, hermanos, yo creo que todos la hemos comido, ¿sí? No hay ningún problema. El problema es cuando puede esto convertirse en una piedra de tropiezo para otra persona que no es cristiana. Y le dice, mira el pastor comiendo reliquia. Y luego dice, pues no está diciendo que no puede, que no debemos de comer. No, cuando es piedra de tropiezo, quédate, no pasa nada si la comes. El problema es ese, que podemos ser piedra de tropiezo para otras personas, ¿sí? Ahora, otra cosa que yo tenía tomado en cuenta también es para quién fue dedicada. Pues hazte las sopas en tu casa y hazte la carnita al asado y revuélvelos así, todo así con manteca, ¿verdad? Y cómetelo, ya no. El chiste es a quién está siendo dedicada esa. Está siendo dedicada a un santo, de los santos. Entonces, hermano, sabemos que solamente hay un Dios digno de adoración, digno de alabanza, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que digo yo. Pero bueno, no nos vamos a meter. Está bueno por la predicación, pero también hay que preparar la reliquia y todas estas cosas de la comida. Bueno, hermanos, así que dice el versículo 20, vamos ya para el final, 20 al 23, dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, les dice, eso sí contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, y mira la lista que hace, dice, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Dónde está el problema? Por eso el título de esta enseñanza fue la raíz del problema. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades. Y luego viene una palabra aquí disfrazada, ¿verdad? Dice, el engaño, esto es la mentira. Por eso le digo yo cuando le hablo de la mentira, está al nivel de todas estas cosas. El engaño, dice, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez y como le digo también, lotería, ¿verdad? Todo esto. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La raíz del problema, iglesia, está en nuestro corazón. Y yo termino haciéndoles una invitación. Y es a determinarnos a buscar vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor nos enseña. Para esto necesitamos poner nuestra atención más en el interior que en el exterior, iglesia. Escucha, esto es muy importante. Debemos de mirar nuestro interior que en el exterior. Y mire, voy a tocar fibras sensibles a lo mejor. Mira, no, porque no voy al gimnasio. Pero mire, hermano, debemos de poner más atención y le voy a explicar para que no me malinterprete, en el interior que en el exterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debes de darle menos importancia a tu exterior que a lo que hay dentro de tu interior. ¿Cómo se cultiva físicamente hablando el exterior? Ahí dice Natalia. Sí, se puede. No, con el ejercicio. Yendo al gym. Pastor, ¿está mal ir al gimnasio? No, ya lo vimos en la enseñanza pasada. No está mal. Puede convertirse en pecado, sí, si lo pones por encima de las cosas de Dios. Pastor, ¿está mal que yo cuide mi alimentación, mi cuerpo y todo eso? No, no está mal, hermano. Eso alimenta lo físico, pero dice el Señor, en lo que tienes que poner mayor atención es en lo que está alimentando tu interior. Hermano, si tú vas al gimnasio, gloria a Dios que tienes para pagarlo, que puedes hacer eso, qué padre, yo debería de hacerlo y no lo hago. Qué padre que tienes para hacer, para comer mejor, más saludablemente. Muy bien, hazlo, no lo dejes de hacer. Pero hermano, tu interior debe de ser lo más importante. Ese mismo tiempo, mínimo, que le das a las cosas del exterior, y con el exterior no solamente, este es un ejemplo del gimnasio.
gimnasio, ¿verdad? Es el tiempo que le das a las cosas del mundo. Mínimo dale el mismo tiempo a las cosas de Dios. Y ahí es donde tu mente empieza así como que hacerse bolas. ¿Cómo? Y ya no voy a poder, y no voy a poder, porque cuéntate el tiempo. Te dije, ¿cómo está tu balanza? ¿Cómo está la balanza de tu vida? ¿Mundo o cosas de Dios? ¿Cómo está? Y te dije, bueno, mínimo que esté así. No, mi hermano, está así, mira. El mundo, porque ya no puede más la balanza, ya tocó acá en el piso todo el peso del mundo, pero tu vida espiritual acá abajo, porque le ganó el peso de las cosas del mundo. Ay, hermanos, nosotros somos los que solemos hacer del mundo algo corrupto, algo vulgar, algo desordenado. Pero también nosotros somos los que podemos hacer, por medio de Cristo, que nuestra sociedad y nuestro mundo sea algo justo, sea equilibrado y verdadero, empezando por nuestras vidas. Deja de mirarlo de lado, mira tu vida. No podemos pasar la vida culpando a otros y al sistema sin revisar nuestro corazón, porque lo que realmente necesita ser transformado no es tu cuerpo, que bueno, bien nos va también. Lo que necesita ser transformado es tu corazón. Cuando Dios está trabajando en tu corazón, mira, hermano, yo no tendría que decirte todas estas cosas. Dios solito se encarga de ir transformando y de ir poniendo en tu cabeza qué es más importante, esto o lo otro. Termino diciéndote lo que dice el Salmo 51, nada más una parte. ¿Qué dice el Salmo 51? Crea en nosotros, Dios, un limpio corazón. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies, por favor. La única manera, iglesia, de tener un corazón purificado no es lavándonos las manos, no es dejando de comer cerdo. La única manera de que nuestro corazón pueda generar cosas buenas en nuestras vidas es estando cerca de Dios. Solo Él puede transformar y purificar nuestros corazones. Amén. Vamos a hacer una oración.